Entramos ahora al estudio del capítulo 15 del libro de Josué. La distribución de la tierra se había iniciado. Cada tribu iba a recibir lo que en suertes se le había tocado la parte del territorio de Canaán. Dentro de la tribu de Judá, Josué entregó en primer lugar a Caleb el territorio que ya se le había designado por Moisés como recompensa por su fidelidad. Caleb recibe Hebrón y su zona. Ahora se procede a distribuir la herencia de Judá. La descripción del reparto de la tierra de Judá comienza desde la zona sur hacia el norte. La porción de territorio de más al sur correspondería a la tribu de Judá. Seguidamente al norte la parte de Efraín y más al norte la parte de Manasés. El capítulo 15 de Josué nos detalla en forma minuciosa los límites de las regiones y el nombre de las ciudades que están dentro del territorio en forma muy detallada. Se intercala dentro de este reparto de la tierra el relato bíblico del evento de Caleb y Otoniel en la ocupación del territorio antes recibido, en especial del sector de las ciudades de Debir. En todo el relato del capítulo 15, que podría parecer tedioso por la larga lista de ciudades y el nombre de los límites de los territorios, aquí debemos hacer un alto y extraer las lecciones espirituales a las que no debemos pasar por alto. A modo de bosquejo y de división del capítulo 15 de Josué, se puede establecer del siguiente modo. Del verso 1 al 12 está la descripción de las fronteras y los límites de los sectores y ciudades de Judá. Del 13 al 19 está el relato de la posesión de la ciudad de Hebrón por Caleb y el evento que tiene con Otoniel, donde otorga y entrega un premio al que tome la ciudad de Debir. De aquí adelante, desde el verso 21 al 62, está la descripción del nombre de todas las ciudades que fueron entregadas al sector que corresponde a los límites de Judá. Entonces así encontramos desde el verso 21 al 32 están la descripción de todas las ciudades al sur de la zona entregada a Judá. Del 33 al 34 está la descripción de las divisiones de las ciudades de la llanura o de la Céfela. Del 45 al 47 son las ciudades que corresponden al territorio que está dentro de los filisteos, pero que ahora es parte de la distribución de la tribu de Judá. Del 48 al 60 están las ciudades de las montañas, y ahí hay 5 divisiones dentro de ellas. Y del 61 al 62 están el nombre de las ciudades que están dentro del desierto. Y el verso 63 en especial nos narra la historia de Jerusalén, de cómo Judá nunca pudo exterminar o expulsar a sus moradores. Ya vimos en capítulos anteriores que la distribución del territorio fue proporcional al número de las familias que integraban cada tribu. El resultado de las suertes asignó un territorio apropiado a la tribu de Judá. Aquí en todo esto vemos la intervención divina por medio de este método de la suerte. Así entramos ya en forma definitiva en este capítulo a la distribución de la tierra. Las 2 tribus y media que estaban en la Transjordania, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, tienen su tierra en ese lugar. Toda la zona de Canaán, que es este lado del Jordán y que se ha denominado así por los escritores bíblicos, es la denominada tierra prometida por excelencia a Israel. Esta fue la tierra donde habitaron los patriarcas y donde Abraham compró la cueva de Macpela. Esta fue la tierra donde se hicieron la mayoría de las promesas. No era
una tierra desconocida por Abraham, ni por Isaac, ni por Jacob. Ellos las habían recorrido todas. Y esta tierra es el lugar que cuando ellos mueren son puestos en sepulcro. Y también es el lugar donde habían depositado los restos mortales de José, que los habían traído de esta porción de la tierra al oeste del Jordán, la Canaán, o en este lado del Jordán, es el lugar llamado el lugar de la herencia, la tierra prometida. Era la tierra que en un futuro habría de construirse un lugar especial determinado dentro de esta región en que sería levantado un lugar santo, santísimo para la adoración a Jehová eterno. Ese hermoso templo estaría en la ciudad de Jerusalén y se convertiría en capital de bendición e influencia. Los límites de toda la tierra de Canaán llegaron a tener sus fronteras delimitadas por la expresión general para referirse a toda la zona de la promesa. La frase desde Dan hasta Berseba y del Jordán al mar. Si observamos un mapa de la zona, podemos ver que hay una porción de la tierra de Dan en la parte más al norte de toda la zona de Canaán, y Berseba ya está en los límites del desierto muy al sur. La narrativa de la distribución de la tierra y sus ciudades puede parecer para nosotros un poco tediosa y agobiante, incluso la lectura misma de estos nombres, pero debemos considerar que todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito, y este tiene que ver con la conformación de las generaciones sucesivas y futuras y de las razas de los hombres que habitarán en esta tierra. En este capítulo 15 de Josué vemos la parte que le corresponde a la tribu de Judá, que es la primera en ser determinada. Respecto de la tribu de Judá, era la más grande de las tribus, y la historia nos muestra que llegó a ser la más importante. De ella habrían de salir los reyes descendientes de David, y también habría de nacer el linaje del propio Mesías. Judá obtiene casi la mitad de toda la parte sur de la tierra de Canaán. Aquí vemos que dentro de todo el relato del capítulo 15 hay un relato intercalado del episodio en que Caleb habla acerca de su hija Aksa, y Caleb promete al que atacare la ciudad de Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Aksa por mujer. Adelantándonos un poquito a la historia, probablemente Otoniel ya estaba interesado por la joven Aksa, de modo que no se sorprendió Caleb cuando el joven Otoniel aceptó el desafío. El amor de Otoniel por el premio desempeñó un incentivo para ayudarle a realizar su difícil tarea. Otoniel ganó el respeto de Caleb y conquistó su esposa. Más adelante, al final del capítulo, vamos a ver en forma especial el verso 63, en que nos habla de que el pueblo de Judá no logró expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Esto indica que los de Judá permitieron la permanencia de jebuseos. En forma detallada lo vamos a estar estudiando este tema, pero podemos ver que una lección que podemos aprender que es que en el creyente, dentro del cristiano, hay que tener una victoria que es completada cuando por nuestra parte expulsamos el pecado de nuestros. Dios no hará por nosotros lo que nosotros podemos y debemos hacer. Ahora iremos dando lectura a los versos del capítulo 15 de Josué. Verso 1. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. El reino de Edom era unos enemigos que eran fuertes, pero Israel sobre ellos infundían cierto. Pero más grande era el temor que infundía Israel sobre él. La frontera de Edom al sur, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. La palabra meridional significa la región de la
zona sur. Dios promete a Judá la tribu más fuerte y la pone al lado de los enemigos fuertes. Así Dios nos asigna un lugar en el cuerpo de los creyentes en Cristo y servimos bajo su gracia, pero también tenemos límites en el ministerio. Leemos los versos 2 y 3. Su límite, hablando del límite de la frontera de Judá, por el lado sur fue desde la costa del Mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin y subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Pasaba a Esrón y subiendo por Adar daba la vuelta a Carca. Debemos tener en cuenta que cada lugar que es mencionado tiene una connotación importante como un hito histórico dentro del pueblo de Israel. Aquí se menciona la ciudad de Cades Barnea y este es el lugar desde donde fueron enviados los espías cuando Israel estaba en la frontera de la tierra de Canaán. Envía a los espías y el pueblo dudó del resultado que trajeron los espías. Entonces cada lugar es tremendamente importante de poderlo conocer. Ahora vamos a dar lectura a una lista larga hasta el verso 12 de todos los lugares que lo vamos a estar viendo en la descripción de un mapa que sería muy especial que lo tuvieran ustedes, y vamos a ir diseñando los límites de esta frontera. Desde el verso 4, desde allí pasaba Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este pues os será el límite sur. Ese era estos tres primeros versos nos dan la frontera del límite sur de la zona que correspondería a la tribu de Judá. Verso 5. El límite oriental más hacia el este es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado norte de Bahía del Mar en la desembocadura del Jordán, y sube este límite por Bet Ogla y pasa al norte de Bet Arabat, y aquí sube a la piedra de Bohan, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas en Semes, sale a la fuente de Rogel, y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte, y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte Seir, y pasa al lado del monte Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea Sicrón, y pasa por el monte de Baala y sale a Jebnel y termina en el mar Grande. El límite del occidente es el mar Grande. Este es el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. A primera vista, este nombre de todos estos lugares a nosotros que somos de esta época y en este tiempo pareciera que no nos dicen nada, pero la verdad que para aquellos hombres lo que está escrito aquí es realmente muy valioso. Cada lugar está señalando específicamente la porción de tierra. Encontramos que los límites de la frontera de la tribu de Judá es un reflejo de lo que Dios le había prometido. Ya estaba escrito. Cabe hacer notar que el territorio filisteo, de todo lo que es filisteo, de lo que hoy día actualmente es Gaza, estaba incluido dentro de los límites de la tierra que pertenecía a Judá, pero nunca esta franja de tierra de los filisteos fue poseída por Israel ni Judá. La descripción del límite sur de la zona que corresponde a la tribu de Judá
tierra tiene un paralelo con las fronteras y límites descritos de toda la tierra en general, que está en Números, capítulo 34. Allí encontramos la descripción general de todo el límite de la tierra. Esta descripción en la parte norte de la tierra se repite, pero en dirección opuesta, de oeste a oeste, como límite norte, colindando con el límite de la tribu de Benjamín. En los versos 3 y 4 de Números, capítulo 34, vemos que se repiten los nombres y los límites. Y dice lo siguiente respecto de toda la tierra. Tendréis el lado sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim, y pasará hasta Sin, y se extenderá del sur a Cades Barnea, y continuará a Hazar Adar, y pasará hasta Asmón. El verso 6 dice: y el límite occidental será el mar grande, y este será el límite occidental. En todo esto nosotros aquí podemos ver cómo de una manera tan especial en el designio divino, el reparto de la tierra está tan intrincada la voluntad de Dios que nosotros podemos ir mirando, y lo hemos visto que aquí la tierra fue repartida por suertes, pero como los límites ya habían sido establecidos de antemano. El propósito, todo esto está de una manera muy especial guiando cada evento y cada lugar. Con la descripción de los límites por tribu se mantiene una constante de fe en Israel. Esto se ve en que los territorios aún no conquistados o que definitivamente no tomaron era la confianza en el señorío de Jehová y que sus promesas siempre se cumplen. Los límites por tribu eran entre familiares y se respetaban en el futuro. El que le haya correspondido a la tribu de Judá la parcela de terreno más grande en proporción parece ser el resultado de la bendición que Jacob le dio a Judá en el libro de Génesis 49, del 8 al 12, que lo vamos a estar viendo más adelante en forma detallada. No toda la posesión de Canaán es una realidad, pero sí fue una esperanza. Las limitaciones humanas se ven para mostrar que hay mucho más por hacer para que las promesas de Jehová sean una realidad. Esta inconveniencia no debe tomarse con pesimismo, de que no hayan tomado toda la tierra y que hayan quedado puntos de enemigos en medio de él, sino que hay que afrontar esto como un desafío, porque no habían tomado toda la ciudad. Las ciudades que poseyeron fueron una bendición. Dios le estaba entregando un desafío a un pueblo acostumbrado a ser nómada. Ahora tenían que acostumbrarse a la estabilidad que le ofrecía vivir en ciudad. La lucha que tenían por delante era larga. Los israelitas habían ganado batallas, pero la guerra aún continuaría, como lo veremos más adelante en el relato del libro de Jueces, en que comprueba que los jebuseos no fueron totalmente dominados, sino hasta los tiempos de David, como lo relata 2 de Samuel capítulo 6 y 7. Esto deja enseñanzas sobre algunas cosas en que la vida no se puede lograr de inmediato algunas cosas o algunos objetivos, sino que es un proceso lento. Prosigo el blanco, camino hacia él, no he llegado todavía. Por momentos esto provoca crisis de fe y confianza, pero la crisis solo puede ser enfrentada con la fuerza de la esperanza y con determinación en la confianza en Dios como soberano de toda la historia. Como vimos en el capítulo anterior, la distribución en reparto de la tierra de la Canaán comienza por entregar la parte de Caleb. La parte de Caleb no fue por sorteo, sino que ya había sido designada especialmente a él como familia, y luego se procede a la distribución de todas las tribus de Judá, y especialmente en este capítulo Judá y Josué. Recordemos que Josué ya está muerto, pero son sus descendientes Manasés y Efraín los que reciben la porción de la tierra que corresponde.
corresponde a Judá. Se le asignaría la parte más al sur del territorio, tal como lo vimos y lo estuvimos leyendo. Y se asignó en el capítulo 16 la parte de Manasés y Efraín. El 17 son los dos capítulos, 16 y 17, donde se describe los límites que corresponden a Manasés y Efraín. El campamento base de Josué e Israel estaba en Gilgal cuando se hizo el reparto de estos tres lotes de territorio: Judá, Manasés y Efraín. En Josué capítulo 18 verso 1 vemos que se cambia el campamento base a Silo y allí se hace la repartición a las otras 7 tribus que había pasado el tiempo, y el relato bíblico nos dice en el verso 2 que fueron negligentes para poseer la. Leemos 18, 1 y 2. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? La tribu de Judá llegaría a ser la tribu imperial y era apropiado que se instalara en un territorio grande. Judá había recibido una bendición patriarcal de su padre Jacob que es muy especial. Jacob capítulo 34 versículos 8 al 11. Génesis 49 del 8 al 11. Leemos: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y la cepa el hijo de su asna, lavó el vino su vestido y la sangre de uvas su manto. Proféticamente designa a Judá como león y de su bendición hereda una muy especial herencia de su linaje que iba a venir. ¿Quién sería el bendito de todas las familias del Mesías? La porción de territorio que tomó Judá fue la que había pertenecido al primer grupo de reyes cuando Josué conquistó la zona sur, los reyes que subieron para vengarse de los Gabaonitas. En Josué capítulo 19 verso 9 vemos que a la tribu de Simeón se le asignó un lote de tierra dentro del territorio de Judá más adelante. Y dice de la siguiente manera: de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para él. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Si nosotros tomamos un mapa de esa zona ubicado de ese tiempo de acuerdo a la distribución de tierra de los límites por tribus, vamos a encontrar que dentro de todo el territorio de Judá hay un sector redondeado en medio del territorio que pertenece a la tribu. Como dato interesante, podríamos tomar y ver que Josué pertenecía a la tribu de Efraín. El territorio de Judá tenía algunas extensiones fértiles, pero una gran parte era montañosa y estéril. Tenía 4 zonas: la región montañosa, el valle, la región baja, el sur y el desierto. La frontera sur de todo el territorio quedó protegida por el león de la tribu de Judá, junto con Simeón, Dan y Benjamín a su alrededor. Era un territorio salvaje, más de la mitad de la tierra era desierto. Judá nunca, ellos como tribu, como pueblo, nunca fueron desalojados de su tierra, excepto cuando fueron al exilio. Todas las demás tribus sufrieron el vasallaje de sus tierras. El
cultivo de la vid era la actividad predominante en Judá, más que cualquier otra parte de la zona. Fue precisamente en el valle de Escol, que está dentro del territorio de Judá, donde los espías cortaron el gigantesco ramo de uva. La posición de Judá era única respecto de los enemigos que la rodeaban. En su frontera oriental con el Mar Muerto estaba con Moab, y más al sur con Edom, los descendientes de Esau. Al sur oeste estaban los amalecitas del desierto, y al occidente con el mar Mediterráneo estaban los filisteos, y allí vivían los gigantes hijos de Anac en medio de toda esa zona, hasta que Judá estaba rodeado de enemigos y debía gobernar enemigos feroces de todos lados. Judá necesitaba demostrar su destreza si quería prevalecer contra él. Judá vivía y existía en medio de los enemigos, pero Dios había puesto una bendición especial sobre Judá, diciendo que ellos iban a ser el león de la tribu de Judá. La lección que nos presenta la tribu de Judá es que simboliza a la iglesia. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. No luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra la maldad espiritual en lugares altos. En los versos 13 al 19, el relato bíblico nos vuelve a retomar la historia de Caleb. En el capítulo 14 ya se había designado la entrega de la tierra a Caleb, pero aquí en el capítulo 15 es donde él sale adelante y efectúa en forma presencial la toma de esta ciudad. El relato bíblico nos habla también de un episodio sobre su hija a Caleb, con la fuerza de la promesa de tomar su tierra y expulsar a los gigantes Anakim y derrotarlos en una forma definitiva, él tomó para sí todo el territorio de Hebrón con su ciudad. Pero también estaba Debir, que el relato bíblico nos dice que es Kiriat, posiblemente una fortaleza, hijos de Anac. Y Caleb promulga una decisión que cualquiera que tomara Debir le prometía a su hija Axa en darla. Otoniel, pariente de Caleb, ocupó el lugar y según el trato consiguió que Axa fuese su esposa. La captura y toma de Debir se mencionan en el libro de Jueces también, capítulo 1, verso 10. Es como si se hubiese copiado textualmente el registro de Josué, que lo vemos aquí en el capítulo 15, en Jueces capítulo 1, 10 al 15, está exactamente igual. Damos lectura a Josué capítulo 15 del 13 al 19. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De ahí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir antes era Kiriat. Y dijo Caleb: al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba él, la persuadió que pidiese a su padre tierra. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Aquí ven a Caleb recibiendo su heredad, pero no era una heredad exclusiva para él, también era para su familia, tal como Dios se la había prometido. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio parte entre los hijos de Judá, conforme al mandato de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac. Vemos aquí que Dios cumple su promesa a Caleb por causa de su fidelidad, por su actitud positiva que tuvo cuando fue enviado por Moisés a reconocer la tierra. Números 14, 23 y 24 nos relata que después del castigo
castigos que hizo Dios sobre Israel, viene una bendición especial sobre Caleb, sobre la descendencia que él tendría. El verso 23 de Números 14: no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y como vimos en la semana pasada, en Josué capítulo 14, versículo 9, nos dice: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora la tierra se le está entregando a Caleb, y es esa tierra donde Caleb había puesto sus pies, y es la misma donde había recorrido hace 45 años. Es la misma tierra que le prometió a Caleb, esperando durante todos estos años la promesa de su tierra. En Números capítulo 13, verso 28, nos dice, hablando acerca de esta tierra: mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. El pueblo que vimos son hombres de grande estatura, raza de gigantes, y éramos nosotros como langostas. Pero Caleb no tuvo temor de ellos, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac 45 años. Y vemos cómo esa promesa es transmitida de una forma especial, en cuanto Caleb promete y anima a ser valientes y valerosos a aquellos que están de su lado, y ofrece una recompensa en medio de esta batalla para tomar la ciudad de Debir. Era el momento de Caleb de entrar y tomar la tierra que había recorrido 45 años. Tuvo que esperar y estar confiado para llegar a este momento. Caleb no tiene miedo de ir a tomar la tierra que Dios, pero Dios quiere un hombre, y ese hombre que sea fiel para darle sus bendiciones. Pero Caleb también quiere un hombre para su hija, uno que sea valiente, que pueda cuidar a su hija. Este evento de ir a la guerra fue el momento de ver cuál era el hombre adecuado. Aquí aparece Otoniel, el que en un futuro sería juez. Otoniel tomó la ciudad de Debir y le entregó parte de la tierra, porque Caleb piensa en la siguiente generación, piensa en su hijo. Las tierras que le había entregado eran mayoritariamente áridas en el Negev y no tenían agua. Acsa interviene con su padre para que le dé tierras con fuentes de agua, y Caleb les entregó las fuentes de arriba. La lección que es extremadamente importante que podemos sacar de este evento es de la intercesión por agua, y no pasar la vida en una tierra árida, sino que tiene que haber agua que fluye del cielo para que la heredad que Dios nos ha dado sea producida. Y esa hay que pedirla como una bendición especial que fluye de lo alto, el Espíritu Santo sobre nosotros. La lectura de Josué capítulo 15 del verso 20 al 61 nos muestra la herencia de las ciudades dentro de los límites de la región que correspondía a Judá. Ya hemos visto, se ha hecho el trazado de los límites del territorio de Judá. Ahora se muestra cuán grande y fértil era el territorio que el Señor había asignado a la tierra. Se enumeran entre 113 y 116 ciudades con sus pueblos y aldeas. La cantidad de ciudades nombradas aquí en este capítulo, que no la vamos a leer por ser muy largo, y es que no solo indica que había mucha población, sino que el territorio era muy fértil para sostener. Ahora el Señor le había entregado esa tierra a Judá. El territorio, al ser entregado a Judá, adquiere una bendición divina, dándole
un nuevo grado de fertilidad. Vuelvo a decir, del verso 20 al 62 está el listado de las ciudades heredadas por la tribu de Judá. Curiosamente, Belén, que está dentro del territorio, no aparece en el listado por ser demasiado insignificante. Al leer el nombre de cada una de las ciudades que están en los versos 20 al 62, es como la lectura de un testamento, de una herencia, dando en detalle cada una de los nombres de las ciudades y aldeas. Para nosotros hoy no es tan amena la lectura de este listado, pero para los israelitas, para los integrantes de la tribu de Judá, esto era extremadamente importante, este detalle, pues enumera todo lo que le corresponde. Así Dios nos entrega a nosotros en detalle lo que nos pone. Todo está en la palabra del Señor. Nos falta solamente ir y descubrirlos y leer el testamento que nos ha sido leído. Ya llegando al fin del capítulo 15, después de haber visto en detalle la frontera de Judá y la enumeración de las ciudades que en ella se encontraban, el capítulo termina con el verso 63, con un comentario referido históricamente a los jebuseos. Aquí encontramos una gráfica de una obediencia a medias que se repite en todas las tribus, la mayoría de ellas. El mandato de Dios era arrasar con toda la gente que eran pueblos idólatras, pero los jebuseos que habitaban en Jerusalén no fueron desalojados. Era una ocupación incompleta. Esto trajo como consecuencias en Judá y en Israel graves, hasta que en años más adelante el rey David lo sacó. Se dice que David sacó a los jebuseos que Josué no pudo sacar. La lección que aprendemos cuando no erradicamos totalmente el pecado de nuestra vida, eso traerá consecuencias. El verso 63 del capítulo 15 dice: Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Aquí hay una práctica constante en ciertas tribus, que fue que muchas de ellas no pudieron expulsar o arrojar de la tierra a sus habitantes. No pudieron arrojarlos por los motivos que hayan sido. Algunos historiadores indican que fueron permisivos porque estos pueblos pasaron a ser tributarios y en cierto modo, entre comillas, les hacían la vida más fácil, pues se aprovechaban de ellos como esclavos o como trabajadores y además tenían que tributarle o pagar. Por conseguir algún beneficio material, permitieron que la maldad y el pecado se enmedien. La ciudad finalmente fue conquistada por David, Jerusalén, y convertida en capital del rey. En Josué, nos vamos a adelantar, capítulo 18, versos 21 y 28, vemos que la ciudad finalmente quedaría fuera de los límites de Judá al ser asignada al territorio de Benjamín. 18:21 nos dice: las ciudades de las tribus de los hijos de Benjamín por sus familias fueron, y se hace el listado de las ciudades, y el verso 28 nos dice que entre ellas estaba Jebus, que es Jerusalén. Lo mismo que le ocurrió a la tribu de Judá sucede exactamente con los hijos de Benjamín. Nunca fueron capaces de expulsar a los jebuseos de aquella zona, tal como lo dice el libro de Jueces, capítulo 1, verso 21. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén no los arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. A esta situación se viene desde el tiempo de la campaña de Josué contra los 6 reyes del sur, narrada en el capítulo 10. Josué derrotó al rey de Jerusalén, pero no tomó la ciudad. Los jebuseos con el tiempo se habían hecho fuertes, reforzando la defensa de la ciudad, y dejarían el tiempo y el territorio en propiedad de los jebuseos hasta los tiempos de David, como ya hemos visto que él fue el que los derrotó. Un gran problema
había con esta zona. Durante años los israelitas y los jebuseos habitaron juntos. Segunda de Samuel capítulo 5, 6 al 7 narra la toma de la fortaleza por David. Esta cotidiana convivencia, hasta quizás en familiaridad, Israel hace que la idolatría surja en medio del pueblo, quedando el culto a Dios de algún modo quebrantado. A modo de lección podemos ver y volver a destacar la fidelidad de Dios y las promesas que habían sido hechas con su pueblo y ahora se cumplen en el reparto de la. Dios cumple su palabra y su promesa, y esta es una lección importante para el creyente de esta tierra, en que debe reconocer la palabra de Dios como fuente de autoridad actualizada a través de la vida. El salmista nos habla diciendo en el Salmo 16, verso 5: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Esta seguridad en las promesas del Señor es la que el pueblo del Señor debe tener hoy y debe decir: Dios es mi porción. Así sabemos que Dios está a nuestro lado y no deseamos nada de esta vida, pues Dios nos ha dado las riquezas espirituales y la esperanza de la gloria. Porque el Señor nos bendiga.